Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados y público en general. La suscrita Erika Valencia Cardona, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con las facultades que me confiere el artículo 65, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 23, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, someto a consideración de este Pleno la iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción quinta al artículo 2, un párrafo segundo al artículo 3, una fracción 18 al artículo 5. A título tercero adiciona un capítulo 3 con un artículo 12 bis con 9 fracciones. Adiciona la fracción 11 al artículo 14 de la ley número 417 para prevenir y erradicar la trata de personas y para la protección, atención y asistencia de las víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos en el Estado de Guerrero, por las siguientes consideraciones. La trata de personas es un fenómeno delictivo extendido en todo el mundo. Miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captadas, trasladadas, vendidas y compradas con fines de explotación, ya sea la perpetrada en el ámbito familiar como la que tiene como fin último la servidumbre doméstica. Este delito transgrede los derechos y libertades fundamentales del ser humano, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el periodo que va del 2003 a 2006, las mujeres víctimas de trata se ubicaron entre 66 y 74% de niñas, entre 10 y 16% de niños, entre 12 y 16% y de varones entre 3 y 9%. De esta manera, el mayor número de víctimas correspondió a personas del sexo femenino, con un porcentaje que fluctuó entre 80 y 84 puntos para los años 2004 y 2006. Para el periodo 2007 a 2010, esta misma oficina detectó una reducción en el porcentaje de mujeres adultas identificadas como víctimas, el cual osciló entre 55 y 60%. Paralelamente registró un incremento en el número de niñas víctimas de este delito, que se ubicó entre 15 y 20%, de manera que el porcentaje de víctimas del sexo femenino fluctuó entre 70 y 80% y se ubicó entre 8 y 10% el de niños víctimas de este delito. Más de 30,000 menores son víctimas de trata con fines de explotación sexual, 80% de ellos entre 10 y 14 años de edad. El organismo no gubernamental de Tlachinolan ha documentado que en la montaña de Guerrero algunos indígenas nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, por usos y costumbres, entregan a sus hijas de entre 12 y 15 años de edad en matrimonio, a cambio de una dote que se traduce en especie o en dinero. En algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una dote de 100,000 pesos, lo que se puede calificar como un comercio que propicia la violencia familiar debido a que los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad. La venta de niñas y la práctica de la dote se mantiene más en los municipios como Cochuapa, El Grande, Metlatónoc, Atlistac y Acatepec. Lo más grave de esto es que el matrimonio se da sin el consentimiento de la novia y casi siempre es obligada a hacerlo, y muchas de las veces ni el novio da su consentimiento, dado que son los padres o tutores quienes le buscan a la novia. Se ha documentado que más de 300 mujeres menores de edad
han sido dadas en matrimonio sin su consentimiento, a cambio de una dote. El 49% sufren violencia física, el 68% violencia sexual y el 16% más sufre violencia económica en comparación a aquellas que se unieron después de la mayoría de edad. Si bien en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de esos delitos, así como la Ley número 417 para prevenir y erradicar la trata de personas y para la protección, atención y asistencia de las víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos en el Estado de Guerrero, la primera enfocada en sancionar penalmente el delito y la segunda para prevenirla. El problema aún subsiste, dado que a la fecha sigue practicándose la dote y los matrimonios forzados o arreglados, lo que constituye un delito sancionado por la referida Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, que en su artículo 28 establece que se impondrá una pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2.000 días de multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que obligue a contraer matrimonio a una persona de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie, entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella. A quien obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares. A quien ceda o transmita a una persona, a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera. Si bien la práctica de la dote es una tradición ancestral, la misma ha sido disfrazada y ha sido aprovechada con fines de lucro y en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres que la sufren, porque ha perdido esa esencia originaria de la tradición. Por lo anterior, se plantea esta iniciativa para incluir a nuestros pueblos originarios que a través de sus asambleas generales y con base en sus normas internas de usos y costumbres, participen en la prevención y erradicación de la dote, así como los matrimonios forzados o arreglados. Esta propuesta de iniciativa no pretende invadir o desplazar las obligaciones y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno. Tampoco se busca imponer a los pueblos originarios lineamientos, cuando estos tienen el derecho de regirse por sí mismos. Lo que se busca es establecer las bases mínimas para que los pueblos puedan erradicar el delito de trata de personas en su vertiente de la práctica de la dote, el matrimonio forzado o sin consentimiento de los novios, a través de sus usos y costumbres, porque es un problema grave que subsiste en muchos pueblos del Estado de Guerrero y que representa una violación a los derechos humanos de las mujeres y la juventud, consagrados y reconocidos en nuestra Carta Magna y en diversos tratados internacionales, como son el Convenio para la Represión de Trata de Mujeres y Menores y Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores, entre otros instrumentos internacionales. En esta iniciativa, por el tema que se toca, también se propone que los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y para la Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado de Guerrero participen en la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Erradicación, Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Trata de Personas en el Estado de Guerrero. Por todo lo anterior, someto a la consideración de este Honorable Congreso del Estado de Guerrero la siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción 5 al artículo 2, un párrafo segundo al artículo 3, una fracción 18 al artículo 5, al título tercero adiciona un capítulo 3, un artículo 12 bis con 9 fracciones
y adiciona la fracción 11 al artículo 14 de la Ley número 417 para prevenir y erradicar la trata de personas y para la protección, atención y asistencia de las víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos en el Estado de Guerrero, para quedar de la siguiente manera. Primero, se adiciona una fracción 5 al artículo 2 para quedar como sigue. En el artículo 2 dice: la presente ley es de observancia general en el Estado de Guerrero. Su vigilancia corresponde a la Fiscalía General del Estado y su aplicación corresponde a las autoridades y dependencias estatales y municipales en el ámbito de su competencia y tendrán por objeto. Lo que se propone en la fracción 5 es coadyuvar con las asambleas de los pueblos originarios para prevenir y erradicar la trata de personas, especialmente en los matrimonios forzados y en la práctica de la dote. Segundo, se adiciona un segundo párrafo al artículo 3 para quedar como sigue. Segundo párrafo, la asamblea de los pueblos originarios, de acuerdo a sus usos y costumbres, participarán en sus respectivas comunidades para la prevención y erradicación de la trata de personas, así como para erradicar y prevenir el matrimonio forzado. Tercero, se adiciona una fracción 18 al artículo 5 para quedar como sigue. Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por lo que se propone en la fracción 18. La Asamblea General de los Pueblos es la reunión de los habitantes de cada comunidad originaria que realizan de acuerdo a sus usos y costumbres. Cuarto, se adiciona al título tercero un capítulo 3 con un artículo 12 bis con 9 fracciones al mismo para quedar como sigue. Capítulo 3. Atribuciones de la Asamblea General de las Comunidades Originarias. Artículo 12 bis. La Asamblea de los Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, en sus respectivas comunidades en materia de trata de personas y matrimonio forzado, tienen las atribuciones siguientes. 1. Que a través de los usos y costumbres de las comunidades originarias, en la Asamblea General traten el tema de la trata de personas, así como para erradicar el matrimonio forzado en sus comunidades. 2. Informar a los habitantes que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas castiga a quien obligue o amenace a una persona a contraer matrimonio. 3. Concientizar a los padres de familia, tutores y responsables de los hijos el derecho que tienen estos de elegir de forma libre e informada con quien desean unir su vida en matrimonio. 4. Concientizar a los padres de familia de los habitantes de las comunidades originarias que la dote puede constituir un delito si no existe el consentimiento de la hija o hijo para unirse en matrimonio. 5. De acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo, tomarán las medidas necesarias para prevenir el matrimonio de los menores. 6. De acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad, acordarán las medidas necesarias para prevenir que los jóvenes sean unidos en matrimonio sin el consentimiento de estos. 7. De acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos originarios, establecerán medidas para prevenir que la dote no tenga fines de lucro y que las partes a unirse en matrimonio no sean en contra de su voluntad. 8. De acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos originarios, velarán que la práctica de la dote sea solo entre los miembros de la comunidad. 9. De acuerdo a los usos y costumbres, deberán vigilar que los jóvenes no contraigan matrimonio en contra de su voluntad. 5. Se adiciona la fracción 11 del artículo 14 para que participen en la Comisión Interinstitucional a los presentes de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, así como la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado. Para quedar como sigue. Artículo 14. La Comisión Interinstitucional para la Prevención, Erradicación, Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas del Estado de Guerrero estará integrado por los diputados presidentes de las comisiones de los derechos humanos, de justicia, de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, de asuntos indígenas y afromexicanos y para la igualdad de género del Honorable Congreso del Estado. Transitorios. Diputada, le pido pueda concluir, por favor. Sí, diputada, ya estoy terminando.
Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, publíquese el presente decreto íntegramente en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en las redes sociales de Internet y difúndase en los medios de comunicación acostumbradas. Es cuanto.